Mi madre me prometió que dejaría algo para mí porque fui quien la cuidó hasta el final. Después de enterrarla, mi hermano me dijo que no había nada. Años después encontré una referencia a una cuenta cerrada justo después del funeral, y entendí que mientras yo pasaba noches cambiándole medicinas, él ya estaba preparando cómo quedarse con todo. No me dolió solo el dinero. Eso fue lo primero que todos quisieron decir. Que si uno cuida a su madre por amor, no debe esperar nada. Que si uno habla de cuentas después de una muerte, queda feo. Que si ya pasaron años, remover papeles solo abre heridas. Pero nadie habla de la otra parte. Nadie habla de lo que se siente cuando descubres que tu cansancio fue usado como cortina. Nadie habla de lo que pesa saber que, mientras tú estabas sentado junto a una cama contando horas, alguien más estaba contando saldos. Me llamo Vicente. Tenía 46 años cuando encontré el primer papel. Mi madre, Elvira, llevaba casi 3 años enterrada. Yo ya había aprendido a vivir con la ausencia, o eso creía. Había vuelto a trabajar a tiempo completo. Había dejado de despertarme a las 3 de la mañana pensando que ella me llamaba y había guardado casi todo lo suyo en cajas que evitaba abrir. Casi todo. Porque había una caja que nunca pude terminar de revisar. La caja de documentos. No porque creyera que escondía un secreto, sino porque cada papel tenía una versión de ella. Recibos de luz con su letra. Resultados médicos. Notas pequeñas. Garantías de electrodomésticos viejos. Recetas dobladas. Papeles sin valor para cualquiera, pero capaces de devolverme su voz en segundos. Durante meses, antes de morir, mi madre dependió de mí para casi todo. No lo digo para hacerme santo. No lo fui. Hubo días en que me cansé. Días en que respondí seco. Días en que me senté en el baño con la puerta cerrada solo para respirar sin que ella me oyera. Días en que deseé que alguien más se encargara de una cita, de una llamada, de una receta, de una noche. Pero la mayoría de las veces no había nadie más. Mi hermano Raúl aparecía como aparecen ciertos familiares en las enfermedades largas. Con mensajes llenos de preocupación y manos vacías. Avísame cualquier cosa. Estoy pendiente. Voy el sábado. Esta semana se me complicó. Dale un beso a mamá. Después arreglamos lo de los gastos. Después. Esa palabra era su especialidad. Después iba a venir. Después iba a pagar. Después iba a acompañarme al médico. Después iba a hablar con el especialista. Después iba a quedarse una noche para que yo durmiera. El después de Raúl nunca llegaba. Yo vivía a 20 minutos de la casa de mi madre. Él vivía a 1 hora y media, no al otro lado del mundo. Tenía un trabajo flexible, pero siempre decía que estaba cargado. Tenía esposa y 2 hijos, y eso lo usaba como escudo para todo. Tú estás más cerca, Vicente. Esa frase decidió más cosas de mi vida de las que debería. Yo estaba más cerca, así que llevaba a mi madre a consultas. Yo estaba más cerca, así que compraba medicamentos. Yo estaba más cerca, así que recibía llamadas de madrugada. Yo estaba más cerca, así que resolvía cuando no había gas, cuando se acababa la comida, cuando el médico cambiaba una dosis, cuando ella se mareaba, cuando se le olvidaba apagar la cocina, cuando lloraba porque ya no reconocía bien el calendario. Al principio la enfermedad parecía manejable. Presión. Diabetes. Dolores. Cansancio. Luego llegaron los estudios más serios. Las visitas al hospital. Las palabras que los médicos dicen con cuidado cuando saben que una familia todavía no está lista para entender. Tratamiento. Deterioro. Cuidados constantes. Riesgo. Avance. Mi madre siempre había sido fuerte. No de esas personas que abrazan mucho, sino de las que hacen sopa aunque tengan fiebre y dicen que no molesten mientras se agarran de la pared para no caerse. Verla depender de mí fue como ver a una montaña volverse arena en mis manos. Una tarde, después de una consulta que la dejó agotada, me tomó la muñeca antes de que yo saliera a comprar unas pastillas. Vicente. ¿Qué pasa, mamá? Tenía la voz débil, pero la mirada clara. Tú eres el que está. Me quedé quieto. No empieces con eso. Déjame hablar. Me senté junto a ella. Estoy cansada de ver cómo tú cargas y otros preguntan desde lejos. Raúl también se preocupa. Mi madre soltó una risa pequeña, sin fuerza. Tu hermano se preocupa cuando le conviene no sentirse culpable. No supe qué decir. Ella no hablaba así de Raúl casi nunca. Lo protegía. O eso parecía. Siempre encontraba una excusa para él. Que tenía hijos. Que su trabajo. Que su carácter. Que no todos servían para cuidar enfermos. Pero ese día no lo defendió. Hay algo guardado para ti, dijo. Sentí incomodidad inmediata. Mamá, no hablemos de eso. Si vamos a hablar. No quiero. Por eso mismo. Porque tú nunca quieres pedir nada. Apretó mi muñeca con poca fuerza. Yo sé quién me cuida.
Yo sé quién está pagando taxis, medicinas, comida. Yo sé quién deja su trabajo para llevarme al médico. No voy a dejarte con las manos vacías. Me levanté un poco. No te estoy cuidando por dinero. No dije eso. Entonces no hablemos de herencias. No es herencia. Es justicia. Esa palabra me desarmó. Justicia. No lujo. No premio. No pago por amor. Justicia. Hay una cuenta, susurró. La miré. ¿Qué cuenta? Una que no uso mucho. Está separada. Mamá. Escúchame. Cuando yo falte, revisa mis papeles. No dejes que Raúl maneje todo. La frase me incomodó de una forma que no quise admitir. ¿Por qué dices eso? Mi madre miró hacia la puerta, como si temiera que alguien oyera. Tu hermano sabe más de lo que dice. ¿Sobre qué? Cerró los ojos. Después te explico. Pero ese después no llegó. La semana siguiente tuvo una recaída. Luego otra. Después vinieron más visitas médicas, más medicamentos. Más días donde su lucidez aparecía por momentos y se iba como agua entre dedos. Yo intenté preguntarle una vez. Mamá, lo de la cuenta. Ella parecía confundida. ¿Qué cuenta? La que me dijiste. Parpadeó, cansada. Papeles. Revisa los papeles. Eso fue todo. No insistí. Y esa decisión me persiguió años. Porque uno se dice que no es momento. Que hablar de dinero al lado de una madre enferma es una falta de respeto. Que ya habrá tiempo. Que ella mejorará un poco y explicará con calma. Que uno no quiere parecer interesado. Después no hay tiempo. Después hay cajas. Después hay dudas. Raúl apareció más durante las últimas semanas, pero de una forma extraña. No llegaba para quedarse noches. No llegaba para aprender dosis. No llegaba para hablar con médicos. Llegaba a ratos, con una bolsa de pan. Un gesto preocupado y preguntas que no iban directo a la salud de mi madre. ¿Dónde guarda mamá sus documentos? ¿Para qué? Por si hay que hacer trámites. Yo los tengo ordenados. Pero deberíamos saber ambos. Cuando haga falta, vemos. Se molestaba. Siempre quieres controlar todo. No controlo. Estoy aquí. Otra tarde, mientras yo revisaba una receta, lo encontré abriendo un cajón del comedor. ¿Qué haces? Se sobresaltó. Busco la libreta de vacunación. Mamá no necesita libreta de vacunación para la cita de mañana. Bueno, documentos médicos, lo que sea. Están en la carpeta azul. No sabía. Cerró el cajón demasiado rápido. No quise pensar mal. No tenía energía. Ese era el punto. La enfermedad de una madre reduce tu mundo a lo urgente. Si la medicina se acaba, eso importa. Si la fiebre sube, eso importa. Si el médico no responde, eso importa. Si tu hermano abre un cajón, lo guardas en un rincón de la cabeza porque no te alcanza el cuerpo para pelear por todo. Una semana antes de morir, Raúl me pidió una copia de la identificación de mamá. ¿Para qué? Un trámite. ¿Qué trámite? Del seguro médico. Yo estoy manejando eso. Vicente, no eres el único hijo. Nunca dije que lo fuera. Entonces déjame ayudar. La palabra ayudar sonó rara en su boca. ¿Qué necesitas exactamente? Una copia. Nada más. Dime el trámite y lo hacemos juntos. Se puso seco. Déjalo. Después no digas que no me ofrecí. Le conté a mi madre esa noche, mientras le acomodaba las almohadas. No esperaba que respondiera mucho. Pero abrió los ojos. No le des papeles sin mirar. Me quedé helado. ¿Por qué? Tu hermano siempre busca la puerta donde nadie mira. Mamá, ¿qué pasó con Raúl? Intentó hablar, pero le costaba. Le di agua. Tardó en tragar. ¿La cuenta? Tú. ¿Qué cuenta? ¿Dónde está? Su mano buscó la mía. No dejes que te hagan sentir malo por preguntar. Eso fue lo último claro que me dijo sobre el tema. Después vinieron días malos. Muy malos. Los médicos hablaron de cuidados paliativos, de comodidad, de no prolongar sufrimiento. Yo llamé a Raúl varias veces. Tienes que venir. ¿Está peor? Sí. Voy mañana. No vino mañana. Vino 2 días después. Entró con cara de tragedia y se sentó 15 minutos al lado de la cama. Mamá, soy Raúl. Ella abrió los ojos apenas. No sé si lo reconoció. Él lloró. Yo no sentí rabia en ese momento. Sentí vacío. Porque la enfermedad también te roba la energía para odiar a quien no estuvo. Mi madre murió una madrugada de jueves. Yo estaba allí. No Raúl. No sus nietos. No una sala llena de familiares. Yo. Una enfermera. Y el sonido terrible de un cuerpo dejando de luchar. La llamé por su nombre 2 veces aunque sabía que ya no podía escucharme. Después llamé a Raúl. Contestó dormido. Se fue, dije. Hubo silencio. Luego un llanto raro, fuerte, casi exagerado.
No puede ser. No respondí. No tenía fuerzas para consolarlo. El funeral fue una mezcla de trámites, abrazos y frases que no sirven. Raúl llegó vestido de negro, recibiendo condolencias como si hubiera pasado los últimos meses al pie de la cama. Mi madre sufrió mucho, decía. Mi madre. No mamá. Mi madre. Hablaba con vecinos, con tíos, con conocidos. Agradecía flores. Organizaba cafés. Decía que hicimos todo lo posible. Hicimos. Esa palabra me pinchaba cada vez. Pero me callé. Porque estaba cansado. Porque mi madre acababa de morir. Porque una parte de mí todavía no quería convertir un funeral en una contabilidad de ausencias. Después del entierro, Raúl tomó un papel más activo. Yo me encargo de revisar lo pendiente, anunció. Estábamos en la casa de mamá, con algunas tías, primos y vecinos entrando y saliendo. ¿Qué pendiente?, pregunté. ¿Cuentas, servicios, cosas de banco? Lo vemos juntos. Claro. Pero su claro tenía prisa. Los días siguientes pasaron borrosos. Pagué parte del funeral con mi tarjeta porque había que decidir rápido. Una tía aportó algo. Raúl dijo que después arreglábamos. Guardé recibos sin pensar demasiado. Una semana después, cuando ya la casa estaba más vacía y los platos de comida de los vecinos habían dejado de llegar, le pregunté a Raúl por los papeles. Estábamos en la mesa de la cocina. La misma mesa donde mi madre me había dicho que había algo guardado. Mamá mencionó una cuenta, dije. Raúl no levantó la vista del teléfono. No hay nada. Lo dijo demasiado rápido. ¿Cómo sabes? Ya revisé. ¿Cuándo? Estos días. ¿Qué revisaste? Suspiró, como si yo lo molestara. ¿Papeles, Vicente? Lo que había. Quiero verlos. Levantó la mirada. ¿De verdad vas a hablar de dinero ahora? Sentí vergüenza inmediata. Esa fue su habilidad. Convertir una pregunta en una mancha sobre mi carácter. No estoy hablando de dinero por interés. Mamá me dijo que revisara sus papeles. Mamá decía muchas cosas al final. Estaba lúcida cuando me lo dijo. ¿Y qué te dijo exactamente? Que te dejaba todo a ti porque eres el hijo perfecto. No hagas eso. ¿Qué? Cambiar el tema. Raúl dejó el teléfono sobre la mesa. Mira, lo poco que había se fue en gastos. Medicinas, funeral, cuentas. No hay ninguna fortuna escondida. Si la cuidaste, supongo que fue por amor. La frase me cerró la garganta. Si la cuidaste, fue por amor. Como si preguntar por una promesa convirtiera los meses de cuidado en factura. No me hables así. Entonces no vengas a cobrar. No estoy cobrando. ¿Parece? Me quedé callado. Ese silencio fue uno de los errores más grandes de mi vida. No porque mi hermano tuviera razón, sino porque le dejé ganar el marco. A partir de ese momento, cualquier pregunta mía parecía codicia. Cualquier duda mía parecía falta de respeto. Cualquier recuerdo de mi madre hablando de una cuenta parecía una fantasía conveniente. Raúl lo sabía. Mamá no dejó nada, repitió. Y no voy a ensuciar su memoria peleando por papeles. Me levanté. Quiero copias de lo que revisaste. Después. Otra vez después. No insistí ese día. Tampoco al siguiente. Ni al otro. El duelo me aplastó. Volví al trabajo con ojeras, deudas pequeñas por medicamentos y una sensación extraña de haber sido usado por todos. Por la enfermedad, por mi propio sentido del deber. Por un hermano que apareció cuando había papeles y desapareció cuando había pañales, pastillas y fiebre. Durante los meses siguientes, Raúl se quedó con varios objetos de la casa de mi madre. Una lámpara. Un mueble. La televisión. Un reloj de pared que decía que era para recordarla. Yo no peleé por eso. Me llevé unas fotos, algunas recetas escritas por ella y un rosario que guardaba en una taza vieja. Cada vez que alguien mencionaba dinero, Raúl se ponía ofendido. Qué pena que después de muerta sigan pensando en cosas materiales. Lo decía frente a familiares. Y algunos asentían. Una tía me dijo una vez que yo había hecho lo más importante, que la había cuidado y que lo otro no importaba. Yo asentí, pero por dentro algo se revolvía. Porque sí importaba. No más que mi madre. No más que su vida. No más que su muerte. Pero importaba porque ella lo había dicho. Porque no era un invento mío. Porque sus palabras habían quedado flotando en mí como una obligación. Revisa mis papeles. No dejes que Raúl maneje todo. No dejes que te hagan sentir malo por preguntar. Y aún así, lo permití. Pasaron casi 3 años. La casa de mi madre quedó cerrada al principio, luego la usamos como bodega familiar. Raúl quería venderla, pero el trámite de herencia no estaba bien ordenado y yo fui aplazándolo. Parte por dolor. Parte por cansancio. Parte porque entrar allí me hacía sentir que ella estaba a punto de llamarme desde la habitación. Raúl, en cambio, quería resolver rápido.
Esa casa se está perdiendo. Lo sé. Hay que vender. Primero hay que revisar papeles. Siempre papeles contigo. Porque ya una vez me dijiste que revisaste y nunca me mostraste nada. Se molestó. Otra vez con eso. Nunca dejé de pensar en eso. Mamá no tenía nada, Vicente. Entonces no debería molestarte que revise. Me molesta tu desconfianza. A mí me molestan las respuestas rápidas. No hablamos durante semanas. Luego una tía, Alicia, me llamó para decirme que había encontrado una caja con cosas de mi madre en su casa. Al parecer, mamá le había dejado algunos papeles cuando empezó a enfermar, por si acaso. Alicia nunca la abrió completa. La guardó y se olvidó. Fui a buscarla un sábado. No esperaba nada. Tal vez fotos. Tal vez documentos viejos. Tal vez cartas. La llevé a mi apartamento y la dejé 2 días junto a la puerta. No tenía valor para abrirla. Cuando por fin lo hice, encontré exactamente eso. Fotos, cartas, recibos antiguos, una escritura vieja que no servía, copias de identificación, resultados médicos de años anteriores. Y un sobre amarillo. No tenía nombre por fuera. Dentro había 3 papeles. Un estado de cuenta antiguo. Una nota de mi madre. Y una carta del banco. Primero leí la nota. La letra era suya, temblorosa pero reconocible. Para Vicente. Revisar cuenta de ahorros. No dejar que Raúl diga que no hay nada. Sentí que el cuerpo se me quedó sin peso. Leí la frase varias veces. No dejar que Raúl diga que no hay nada. Mi madre lo sabía. O al menos lo temía. El estado de cuenta era de una cuenta de ahorros a nombre de Elvira Montes. No era reciente. Tenía casi 4 años. El saldo no era enorme como para comprar una vida nueva, pero era importante. Mucho más de lo que mi hermano había insinuado. $46.800. Me quedé mirando el número. Pensé en las medicinas que yo había pagado. En las noches que había perdido. En las veces que Raúl dijo estar corto. En los recibos del funeral. En la frase de que lo poco se había ido en gastos. $46.800. No era poco. No era nada. Era el ahorro de años de mi madre. El tercer papel era una carta del banco. Hablaba de actualización de datos y mencionaba que la cuenta tenía un autorizado para operaciones presenciales. Raúl. El nombre estaba allí. Raúl Montes. Autorizado. No cotitular, al menos no en esa carta. Autorizado. Me levanté, caminé por la sala, volví a sentarme. No quería llegar a una conclusión demasiado rápido. Tal vez el dinero seguía ahí en algún momento. Tal vez se había usado para algo real. Tal vez había gastos que yo no sabía. Pero mi cuerpo ya sabía antes que mi cabeza. Al día siguiente fui al banco. No fue sencillo. Mi madre había muerto. Yo necesitaba documentos, acta de defunción, prueba de parentesco, papeles de herencia. La empleada no podía darme todo de inmediato, pero sí pudo orientarme sobre cómo solicitar movimientos históricos como heredero. Hice la solicitud formal. Me pidieron tiempo. Esa palabra otra vez. Tiempo. Esperé 2 semanas. 2 semanas durante las cuales no llamé a Raúl. No quería avisarle. No quería darle oportunidad de preparar otra historia. Mientras tanto, busqué entre mis mensajes antiguos. Encontré conversaciones con él durante la enfermedad. ¿Tienes copia de la identificación de mamá? ¿Dónde guarda la libreta azul? Ella puede firmar todavía. En aquel momento parecían preguntas incómodas. Ahora parecían piezas. También encontré mensajes de después del funeral. Yo le pregunté si mamá había mencionado una cuenta. Él respondió que no había nada. Le pregunté si estaba seguro. Él respondió que sí, que lo poco se había ido en gastos y que no hiciera eso en ese momento. Capturé todo. Guardé fechas. Revisé mis propios pagos. Medicinas. Taxis. Exámenes. Funeral. Comida. Insumos. No para cobrar amor. Para demostrar que su versión no tenía base. Si el dinero se había ido en gastos, ¿por qué casi todos los gastos tenían mi tarjeta? El banco me llamó un jueves. La empleada sonaba formal. Señor Vicente, ya está disponible la certificación solicitada. Puede pasar a recogerla. Fui esa misma tarde. Me entregaron copias parciales autorizadas y un resumen de cierre. No abrí el sobre hasta llegar al coche. Tenía miedo. No de no encontrar nada. De encontrar exactamente lo que sospechaba. El resumen mostraba movimientos de los últimos meses de vida de mi madre. Había pequeños retiros. Algunos podían tener sentido. Compras, pagos, efectivo para la casa. Luego, cerca del final, había movimientos más grandes. 2 retiros. Uno mientras mi madre ya casi no salía de la cama. Otro 3 días antes de morir. Y finalmente, el cierre. Cuenta cerrada. Retiro total. Fecha,
5 días después del funeral. Beneficiario autorizado de operación presencial, Raúl Montes. Me quedé mirando la fecha una y otra vez. La cuenta no se había cerrado antes de la enfermedad. No se había cerrado para pagar medicinas. No se había cerrado durante los meses en que yo dormía en una silla junto a mi madre. Se había cerrado 5 días después del funeral. Y el nombre que aparecía como autorizado para retirar el dinero era el de mi hermano. Me quedé dentro del coche con el sobre abierto sobre las piernas y la fecha clavada en los ojos. 5 días después del funeral. No un mes antes, cuando mi madre todavía podía haber autorizado un gasto médico. No durante la enfermedad, cuando el dinero pudo haberse usado para tratamientos. No antes de que todo empeorara, cuando todavía habría espacio para explicaciones. 5 días después del funeral. Cuando yo todavía no podía dormir. Cuando la ropa de mi madre seguía colgada. Cuando las vecinas todavía llevaban comida a la casa. Cuando yo miraba su silla vacía y no sabía qué hacer con las manos. Mi hermano cerró la cuenta entonces. No esperó. No preguntó. No me llamó. No dijo que había encontrado una cuenta. No dijo que había que revisar qué correspondía. 5 días después de enterrarla, fue al banco y sacó todo. Apreté el papel hasta arrugar una esquina. Después lo solté de inmediato, como si estuviera tocando una prueba que no debía dañar. Esa fue la primera decisión buena que tomé. No llamé a Raúl. No fui a su casa. No le mandé una foto con insultos. No escribí en el grupo familiar. No hice nada de lo que él habría usado para decir que yo estaba fuera de control. Guardé el sobre, respiré como pude y llamé a un abogado. Se llamaba Mauricio Salcedo. Me lo recomendó una compañera de trabajo que había tenido un problema de herencia con sus tíos. Me dio cita para el día siguiente. Esa noche no dormí. Saqué todos los papeles de mi madre y los puse sobre la mesa. La nota, el estado de cuenta antiguo, la carta del banco, el resumen de cierre, mis recibos de medicamentos, los pagos del funeral, los mensajes de Raúl diciendo que no había nada, los mensajes donde preguntaba por la identificación de mi madre, las fechas de sus visitas, las facturas de taxis, los comprobantes de consultas. No estaba armando una venganza. Estaba armando algo que durante años me faltó, una versión completa. Porque Raúl había ganado la primera vez por velocidad. Respondió rápido. Se ofendió rápido. Me hizo sentir interesado rápido. Y yo, cansado, lo dejé. Esta vez no iba a llegar a una conversación con recuerdos sueltos. Iba a llegar con documentos. Mauricio revisó todo en silencio. No era de esos abogados que levantan la voz para impresionarte. Leía, marcaba, acomodaba fechas y hacía preguntas cortas. Su madre estaba lúcida cuando firmó la autorización bancaria. No lo sé. Todavía no tengo esa copia. Su hermano era cotitular o autorizado. La carta dice autorizado. Eso hay que confirmarlo. Como autorizado podía cerrar la cuenta después de muerta mi madre. Mauricio levantó la vista. Depende del tipo de autorización, del banco y de los documentos usados. Pero si el titular había fallecido y la cuenta formaba parte del patrimonio, esto puede ser muy serio. Sentí el estómago cerrarse. Él me dijo que no había nada. Le mostré las capturas. Mauricio las leyó. Esto ayuda. No prueba todo, pero muestra ocultamiento. Mi madre me dijo que había algo para mí. Que revisara papeles. Hay testigos. Tal vez mi tía Alicia. Ella tenía la caja. No sé cuánto sabía. Hablé con ella. No para presionarla. Para preguntar. Y todo lo que pueda, por escrito. ¿Puedo recuperar el dinero? Mauricio no respondió rápido. Agradecí eso. No le voy a mentir. Pasaron casi 3 años. Hay que ver plazos, documentos, figura bancaria, sucesión, autorizaciones y movimientos. Tal vez se pueda reclamar todo. Tal vez solo parte. Tal vez sea más difícil de lo que debería. Pero una cosa sí veo. Su hermano le dijo que no había nada cuando había una cuenta con dinero, y hay un cierre posterior al funeral. Eso merece investigación formal. Miré los papeles. No quiero que digan que hago esto por dinero. Mauricio cerró la carpeta. Señor Vicente, esa frase la usan mucho quienes ya se quedaron con el dinero. No supe qué decir. Él continuó. Usted no está cobrando por cuidar a su madre. Está preguntando qué pasó con un bien de ella después de su muerte. Son cosas distintas. Esa frase me sostuvo. Durante años, Raúl había mezclado las dos cosas a propósito. Amor y cuentas. Duelo y silencio. Cuidado y vergüenza. Como si pedir verdad borrara las noches en que yo le cambié sábanas a mi madre. Como si reclamar papeles significara que cada vaso de agua que le di tenía precio. No, yo la cuidé porque era mi madre. Pero él mintió porque era dinero. Y esas dos verdades podían vivir juntas sin tocarse.
Mauricio me dio instrucciones. Pedir copia completa de la autorización bancaria. Solicitar movimientos detallados. Revisar si la cuenta debió entrar en la sucesión. Buscar testigos de la voluntad de mi madre. Reunir gastos médicos y funerarios reales. No confrontar a Raúl sin pruebas completas. No aceptar reuniones familiares para arreglar sin documentos. No firmar nada. No borrar mensajes. Al salir, llamé a mi tía Alicia. No le conté todo al principio. Tía, necesito preguntarte algo sobre la caja que me diste. ¿Encontraste algo? Su voz cambió. Sí. Un papel de una cuenta. Silencio. Tu mamá me habló de eso una vez, dijo al fin. Me quedé quieto en la acera. ¿Qué te dijo? Que tenía unos ahorros. Que quería que tú supieras. Me dijo que Raúl era muy hábil para convencer a la gente y que tú, por no pelear, ibas a dejar pasar cosas. Sentí un nudo en la garganta. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Alicia suspiró. Porque cuando ella murió, Raúl dijo que ya había revisado todo. Y tú estabas destruido. Pensé que no había nada que hacer. Después guardé la caja y me olvidé. Vicente, lo siento. No la ataqué. No tenía sentido. Pero necesitaba precisión. ¿Estarías dispuesta a escribir lo que recuerdas? Vas a pelear con Raúl. Voy a revisar lo que hizo. La familia se va a molestar. La familia se molestó poco cuando él cerró una cuenta 5 días después del funeral. Alicia se quedó callada. Después dijo que me escribiría lo que recordaba. Esa misma noche me mandó un mensaje largo. Escribió que mi madre le había dicho meses antes de morir que tenía una cuenta de ahorros y que quería que yo la revisara. Escribió que yo era quien la cuidaba y que mi madre no quería que quedara igual que Raúl porque Raúl casi no estaba. También escribió que mi madre no confiaba en que Raúl dijera todo si encontraba papeles primero. Leí ese mensaje varias veces. No era testamento. No era una orden legal perfecta. Pero era voz. La voz de mi madre, llegando tarde, pero llegando. La investigación bancaria tardó. Todo tardaba. Cada solicitud necesitaba otra copia, otra firma, otra espera. Mauricio insistió hasta conseguir más documentos. Cuando llegó la copia completa del expediente de cierre, la traición dejó de ser sospecha y se convirtió en una línea de tiempo brutal. Raúl había actualizado su autorización poco antes de la muerte de mi madre. Había usado una copia de su identificación. Había firmado como autorizado. 2 días antes de que ella muriera, retiró una cantidad grande. 5 días después del funeral, cerró la cuenta. El saldo final fue retirado en efectivo y por transferencia a una cuenta relacionada con él. La suma total, entre movimientos previos y cierre, era de $43.200. No eran los $46.800 del estado antiguo, porque hubo movimientos menores antes. Pero seguía siendo una cantidad enorme para nosotros. $43.200. Mientras yo discutía con farmacias por descuentos. Mientras pagaba taxis porque mi madre ya no podía subir bien al autobús. Mientras Raúl me decía que estaba corto. Mientras yo ponía el funeral en mi tarjeta. Él tenía acceso a una cuenta con más dinero del que yo había visto junto en años. Y me dijo que no había nada. Mauricio señaló una fecha. Este retiro grande, 2 días antes de la muerte, hay que revisarlo muy bien. Su madre podía autorizar operaciones en ese estado. Sentí rabia y náusea al mismo tiempo. No podía ni sostener bien una cuchara. Necesitaremos registros médicos de esos días. Los tenía. Porque yo había guardado todo. Informes. Recetas. Indicaciones. Notas de enfermería. Ese cuidado que Raúl despreciaba como algo que yo había hecho porque quise ahora demostraba algo. Mi madre no estaba en condiciones normales cuando él empezó a mover dinero. Mauricio preparó un requerimiento formal. No una demanda todavía. Primero una comunicación seria. A Raúl. Con copia a su abogado, si tenía. Se le exigía explicar los retiros, el cierre de la cuenta, el destino de los fondos, los gastos supuestamente cubiertos y la razón por la que me había afirmado que no existía dinero. También se le pedía rendición de cuentas como autorizado bancario. Raúl me llamó el mismo día que recibió la carta. No contesté. Me mandó mensajes. Preguntó qué era eso. No respondí. Preguntó si ahora le mandaba abogados. No respondí. Me llamó miserable. No respondí. Luego escribió que mamá se moriría de vergüenza. Ahí sí contesté. Mi madre me dijo que revisara sus papeles. Eso hice. No volvió a escribir por 1 hora. Después pidió hablar. Respondí que por escrito o con abogados. Me llamó 5 veces. No contesté. Esa noche empezó la campaña familiar. Mi prima me escribió que Raúl decía que yo lo estaba acusando de ladrón. Respondí que le había pedido explicar por qué cerró una cuenta de mamá 5 días después del funeral. Después de decirme que no había nada. No contestó.
Mi tío Ernesto llamó. Hijo, ya pasó mucho tiempo. El cierre de cuenta también pasó 5 días después del funeral, tío. Y nadie me lo dijo en 3 años. Pero remover esto. No estoy removiendo. Estoy destapando. Tu madre no querría verlos peleados. Mi madre dejó una nota diciendo que no dejara que Raúl dijera que no había nada. Silencio. Una nota. Sí. No sabía. Ese es el problema. Nadie sabía porque Raúl se encargó de que nadie preguntara. Raúl finalmente aceptó una reunión con Mauricio presente. Él llegó con un abogado propio, lo cual me confirmó que entendía la gravedad. Nos vimos en una oficina, no en una casa familiar. Eso también importaba. En una casa, Raúl habría apelado a fotos de mamá, a recuerdos, a sillas vacías. En una oficina solo había papeles. Entró sin saludarme. Se sentó, cruzó los brazos y dijo que aquello era una vergüenza. Mauricio no se movió. La vergüenza la determinan los documentos, señor Raúl. Empecemos. Raúl me miró. ¿De verdad quieres hacer esto? Saqué una carpeta. Lo hiciste tú cuando me dijiste que no había nada. Porque no había nada que repartir. Abrí el primer documento. $43.200 retirados entre los últimos días de vida de mamá y 5 días después del funeral. Su abogado le tocó el brazo, como advertencia. Raúl apretó la mandíbula. Ese dinero era de mamá. Lo sé. Y ella me autorizó. ¿Para qué? Para manejar cosas. ¿Qué cosas? Gastos. Puse mis recibos sobre la mesa. Medicamentos principales pagados por mí. Taxis pagados por mí. Cuidadora de 2 semanas pagada por mí. Funeral cargado en mi tarjeta y con aporte de la tía Alicia. Servicios pagados de la cuenta corriente normal, no de esa cuenta. Raúl miró los papeles. ¿No tienes todo? Entonces trae lo que falta. No respondió. ¿Dónde están los comprobantes de esos $43.200? No tengo que darte explicaciones de todo. Mauricio intervino. Como autorizado que retiró fondos de una persona fallecida y ocultó la cuenta a otro heredero. Probablemente sí. Raúl se removió en la silla. No estaba fallecida cuando retiré parte. 2 días antes de morir no podía autorizar nada de forma consciente, dije. Yo estaba allí. Tú no eres médico. Tengo informes médicos. Su abogado pidió verlos. Mauricio los entregó. Raúl no los miró. No quería ver el estado de mi madre en papel. Quizá porque eso destruía la versión cómoda. Mamá quería ayudarme también, soltó. ¿También? Yo también soy hijo. Nadie dijo que no. Tú siempre te pones como mártir. Yo me puse como cuidador porque tú no estabas. Tenía mi vida. Yo también. El silencio fue corto, tenso. Raúl se inclinó hacia mí. Tú la cuidaste porque quisiste. Ahí estuvo otra vez. La frase vieja. La cuchilla de siempre. Pero esta vez no me cortó igual. Sí, respondí. La cuidé porque quise. Y tú retiraste el dinero porque quisiste. No mezcles las cosas. Se quedó quieto. No vengas ahora a cobrar amor, dijo. Me acerqué un poco, sin levantar la voz. No estoy cobrando amor. Estoy siguiendo el rastro de una mentira. Mauricio dejó que la frase quedara ahí. Luego puso la nota de mi madre sobre la mesa. Raúl la vio y su cara cambió. No mucho. Pero lo suficiente. Reconoció la letra. Para Vicente. Revisar cuenta de ahorros. No dejar que Raúl diga que no hay nada. Raúl tragó saliva. Eso pudo escribirlo en cualquier momento. Sí, dije. Antes de que tú dijeras exactamente eso. Su abogado pidió una pausa. Salieron 10 minutos. Cuando volvieron, Raúl estaba menos arrogante. No arrepentido. Menos seguro. Yo usé parte del dinero para deudas de mamá, dijo. Comprobantes. No tengo todos. Conveniente. Y parte era porque ella me había dicho que podía usarlo. ¿Cuándo? Antes de enfermar. ¿Dónde está eso por escrito? ¿Y lo tuyo? Atacó. ¿Dónde está que te lo dejaba a ti? En su nota. En el mensaje de la tía Alicia. En sus palabras. Y en el hecho de que tú lo escondiste. Si estabas tan seguro de que era tuyo, ¿por qué me dijiste que no había nada? No respondió. Esa pregunta era el centro. No si mamá pudo haber querido ayudarnos a ambos. No si Raúl también era hijo. No si cuidar se cobra o no. La pregunta era simple. ¿Por qué mentiste? Raúl miró a su abogado. Después habló. Porque sabía que ibas a hacer un problema. Me reí apenas. No por humor. Por cansancio. No. Sabías que si yo veía los papeles, no podías quedarte con todo en silencio. Su abogado volvió a intervenir. Empezaron a hablar de acuerdo, de evitar demanda, de costos, de plazos. Yo escuchaba, pero por dentro seguía mirando a Raúl en la mesa de la cocina años atrás, diciéndome que lo poco que había se había ido en gastos.
Lo poco, $43.200. Después de esa reunión, la familia se dividió como esperaba. Algunos dijeron que Raúl había hecho mal. Otros dijeron que yo estaba exagerando. Una tía me mandó un audio llorando para decir que mi madre no querría aquello. Le respondí por escrito. Mi madre no quería que Raúl dijera que no había nada. Lo dejó escrito. No contestó. Mi prima, la misma que al principio me escribió preocupada por Raúl, pidió ver la nota. Se la mostré en persona, junto con el resumen de cierre. No dijo nada durante un rato. Él nos dijo que tú estabas inventando. Lo sé. Dijo que mamá no tenía ahorros. También me lo dijo a mí. ¡Qué asco! No celebré que alguien me creyera. Me dio tristeza. Porque cada persona que entendía la verdad también entendía que durante años había defendido una mentira. Mauricio inició un proceso de mediación formal antes de demandar. Raúl llegó presionado. Su abogado sabía que los documentos no lo dejaban bien. Especialmente la fecha de cierre y la nota de mi madre. El acuerdo no me devolvió todo. Quiero ser honesto. El dinero había sido gastado en parte. Raúl había pagado deudas personales, una tarjeta, parte de un préstamo y hasta un viaje familiar que hizo 6 meses después del funeral. Eso lo descubrimos por movimientos posteriores y por contradicciones. Cuando le pregunté por ese viaje en mediación, se defendió. Necesitaba despejarme. También perdí a mi madre. Lo miré. Yo perdí a mi madre y me quedé pagando su funeral. No respondió. Al final, el acuerdo incluyó varias cosas. Raúl debía devolver una suma importante en pagos garantizados. Debía reconocer por escrito que existía la cuenta y que él la cerró sin informarme. Debía asumir parte de los gastos médicos y funerarios que yo había pagado. Debía renunciar a reclamar ciertos objetos y derechos menores de la casa de mi madre. Debía cubrir una parte de los costos legales. Y, para mí lo más importante, debía firmar una declaración donde quedaba claro que me dijo que no había fondos cuando sí había una cuenta con saldo. Raúl peleó esa frase. Eso me deja como ladrón. Mauricio respondió. Lo deja como alguien que mintió sobre la existencia de fondos. Si le parece parecido, no es culpa de la redacción. Yo no dije nada. No hacía falta. Firmó. Con rabia. Sin mirarme. Pero firmó. La primera cuota llegó tarde. Mauricio envió aviso. La segunda llegó puntual. La tercera también. No recuperé intacto lo que mi madre quiso proteger. Pero recuperé algo que Raúl había intentado enterrarme, el derecho a no sentir vergüenza por preguntar. La casa de mi madre se vendió meses después, ya con reglas claras y documentos revisados. Esta vez no dejé que Raúl se encargara. Cada trámite tuvo copia. Cada pago pasó por cuenta identificada. Cada gasto quedó registrado. Raúl me acusó de tratarlo como delincuente. No, respondí. Te trato como alguien que ya me mintió con papeles. Nunca vas a soltar eso. No tengo por qué soltarlo para que tú estés cómodo. Nuestra relación terminó de forma silenciosa. No hubo gran pelea final. No hubo gritos en una cena. No hubo abrazo llorando frente a una foto de mamá. Simplemente dejé de llamarlo. Y cuando él me escribía algo que no fuera sobre pagos o trámites, respondía lo mismo. Por escrito y sobre el acuerdo. Una vez intentó usar a sus hijos. Me mandó una foto de ellos con un mensaje diciendo que era una pena que por dinero yo destruyera la familia. Le respondí. La familia se destruyó cuando cerraste la cuenta de mamá y me dijiste que no había nada. No volvió a usar esa vía. Mi tía Alicia me pidió perdón en persona. Debí abrir la caja antes. Tal vez. Ella bajó la mirada. Tu mamá te quería mucho. Lo sé. Y sabía que tú eras el que iba a quedarse hasta el final. Esa frase sí me rompió. Porque durante mucho tiempo, parte de mí se preguntó si mi madre había usado mi disponibilidad igual que todos. Si simplemente asumió que yo iba a cuidar porque siempre cuidaba. Pero la nota, la cuenta, sus frases, todo mostraba algo más doloroso y más hermoso. Ella vio la desigualdad. No la corrigió a tiempo. No la blindó lo suficiente. Pero la vio. Eso importaba. Meses después, cuando Raúl terminó de pagar la parte acordada, me escribió. Espero que ya estés satisfecho. Miré el mensaje mucho tiempo. No estaba satisfecho. Mi madre seguía muerta. Mis noches perdidas no volvían. La confianza con mi hermano no existía. El dinero recuperado no limpiaba los años de mentira. Pero ya no estaba debajo de su versión. Respondí. No busqué satisfacción. Busqué verdad. No contestó. Guardé la nota de mi madre en un sobre nuevo. No la dejé en una caja perdida. La puse con mis documentos importantes. A veces la leo. No por rencor. Por memoria. Para Vicente. Revisar cuenta de ahorros. No dejar que Raúl diga que no hay nada. Durante años, Raúl dijo que no había nada. No había dinero.
No había cuenta. No había promesa. No había mentira. No había derecho a preguntar. Pero sí había. Había una cuenta. Había retiros. Había una fecha. Había un nombre autorizado. Había mensajes. Había una madre que, incluso enferma, intentó advertirme. Y había un hijo cansado que tardó años, pero finalmente abrió la caja correcta. Mi hermano me dijo que no había nada porque confiaba en que mi duelo fuera más fuerte que mi memoria. Se equivocó. Mi madre había dejado una cuenta. Él había dejado un rastro. Y yo dejé de ser el hijo que cuidaba en silencio mientras otros cobraban. Mientras yo pasaba noches cuidando a mi madre, mi hermano esperaba el momento de cerrar la cuenta. Años después encontré una cosa que no pudo retirar, la verdad. Mi madre no pudo defender su última voluntad. Yo sí. Y cuando puse los papeles sobre la mesa, Raúl entendió algo que debió saber desde el principio. El dinero se puede esconder durante años. Pero una fecha no aprende a mentir.